Bueno, buenos días. Desde aquí te saludo desde la ciudad de Arkansas, Conway. Hoy día domingo nos estaremos reuniendo ahí en la 1105 Gum Street de la ciudad de Conway, en el 72032. Y sé que muchas personas de aquí localmente me escuchan y pues la invitación es esa, a que nos acompañen, a que vengan a adorar al Señor, a que vengamos a aprender de la palabra del Señor, que Él nos siga moldeando, que Él nos siga dirigiendo a través de su palabra. Y por qué no decirlo, una vez más, el Señor ha tenido misericordia y nos ha dado un nuevo día para seguir adelante. Aprovecho ahí a darle un saludo ahí a mi prima Guadalupe Solís Castillejos de la Ciudad de México. Y cuando hemos platicado, me ha mandado mensaje, me ha dicho de que cuando comenzaré otra vez con los videos. Al igual que otros hermanos me han estado hasta llamando, otros me están animando a seguir haciéndolo. Y pues la verdad es que no había tenido tanto tiempo, pero ahora que lo puedo hacer, estaré aprovechando estos videos para estar compartiendo lo que estoy aprendiendo de la Biblia y animarte, hermanos, a que hagamos lo mismo. Aprendamos la Biblia, ahí se encuentra la palabra del Señor, ahí se encuentra Dios revelado, la voluntad de Dios está ahí. Así que vamos a entrar en materia, y como te he dicho en otros videos anteriores, vamos a hacer porciones de versículos para que podamos ir aprovechando cada frase, cada texto, cada versículo. Posiblemente este capítulo 3 te lo dividiré en dos partes, que es del 1 al 15, y después seguiremos del 16 al 26. Pero te invito a que antes de que entremos ahí a la lectura de la Biblia, a la meditación, a escudriñarla, ¿por qué no te hincas, oras, le dices, pides al Señor que te traiga entendimiento, que te traiga también discernimiento de la palabra del Señor, que nos hable a través de su palabra? Y creo que ese es uno de los principales pasos que debemos de hacer antes de leer la Biblia, ponerlos en las manos de Dios y decirle al Señor que abra nuestro entendimiento, que recordemos lo que dice la Biblia, que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Entonces nosotros que somos del Espíritu tenemos que pedirle al Señor esa dirección para que Él nos guíe a toda verdad a través de su bendita palabra. Así que entremos ya en materia, y dice el versículo 1 del capítulo 3. Pero déjame hacerte un poquito de resumen del capítulo pasado. Lo que continúa en el capítulo 3 es la continuación de la profecía que ya en el 2 vimos, y en el capítulo 2 vimos al final, vimos de que cómo Isaías da esa profecía a los pobladores de ahí de Jerusalén y de Judá a esconderse en las peñas, en las rocas, en las hendiduras, en lugares donde ellos creen que no llegará la ira de Dios, el castigo de Dios. Y dice que ellos estaban tan emergidos en la idolatría que ellos tiraron a sus ídolos de oro y de plata y los pusieron ahí donde pues está el desecho, donde corren los roedores, las ratas, los topos, los murciélagos. Ellos se despojaron de esos dioses de una manera, no porque ellos quisieran hacerlo voluntariamente, sino que entendieron que el castigo del Señor era inminente y prontamente iban a sufrir las consecuencias. Ellos tiraron sus ídolos y querían escapar. Pero también leímos en el versículo 21 que nadie puede huir de la formidable presencia de Dios y de su resplendor, de su majestad. Así que en el versículo 22 del capítulo 2 nos dijo también de que dejemos de confiar en el hombre, que estos hombres estaban confiando en los hombres para su providencia, para su protección y cuidado, olvidándose del único Dios verdadero, del único Dios que puede sustentar y cuidar del ser humano. Así que en respuesta, el Señor le da a Isaías esta profecía, y la profecía sigue, como te comentaba, del 3 en adelante. Así que comencemos. Dice el versículo 1: porque aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte todo sustento de pan y todo socorro de agua. Analizando
este versículo, dice, ¿por qué aquí? Es la continuación de la profecía del capítulo 2. Aquí que el Señor Jerusalén, que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte. Vayamos para comprender un poquito más a la Biblia. Deuteronomio 2:7 dice, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda la tierra, en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Recordemos la odisea de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Esos 40 años que pues en el desierto, ¿qué podemos encontrar en el desierto? Y para hacerlo aún más veraz este testimonio, ellos tenían escrito en toda la Biblia, en lo que fue Éxodo, Levítico, Deuteronomio, cómo Dios había provisto para este pueblo. Recordemos que ellos salieron de Egipto porque Dios de ahí los liberó, de ahí los sacó, pero ellos no salieron con las manos vacías. Siempre el Señor había favorecido a este pueblo con cosas, con el sustento, con el cuidado. Y miramos también cómo el Señor desde entonces, desde siempre, desde la creación, el Señor ha sido el sustentador de todas las cosas. Entonces, la confianza que ellos habían puesto en los hombres, en sus caballos, en sus riquezas, en sus fortalezas, seguirían contrastando con el poder de Jehová de los ejércitos, con el poder del fuerte de Israel. Comenzaría con lo más básico de todo ser viviente. ¿Qué cosa es lo básico de todo ser viviente? El versículo 1 dice, al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan. Lo más básico es la comida de todos los días. Tenemos millones y millones de personas que se están muriendo por falta de comida cada 24 horas. Cada hora muere personas en diferentes países por falta de agua, de pan. Pero no solamente eso, Dios agrega, y todo socorro de agua. No solamente iban a quitar el pan, sino que también el agua. Y a lo mejor muchas veces nosotros, como en la actualidad, estamos pensando de que si el agua, tenemos años y años de escuchar que el agua en un futuro puede terminar porque no se ha cuidado, se ha desperdiciado tanto. Pero eso no es de ahorita. El Señor ha prometido que estas cosas sucederán cuando el pueblo se aparta. Y estamos mirando una rebelión universal en contra de Dios, que aún los cristianos hemos caído ya en eso. Y el Señor está diciendo aquí, quitaré al sustentador, quitaré todo sustento, de pan y todo socorro de agua. Vayamos ahí a Levíticos 26. Y mando ahí un saludo también a mi prima Ada Zavala, que nos escucha en Kentucky. Dice Levíticos 26. Cuando yo os quebrante el sustento de pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis, y no os saciaréis. Lo que estamos leyendo en Levítico es la consecuencia de la desobediencia, y va a ser tal el acontecimiento que Dios traería, la calamidad que Dios traería ahí al pueblo por la desobediencia, que un solo pan para 10 personas, para familias, no va a ser suficiente, se quedarán con hambre. No solamente el agua y el pan Dios quitaría. Miremos el versículo 2, dice el versículo 2, el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice, excelente y el hábil orador. Esas son las cosas que Dios quitaría. Ahora yo quiero que nos enfoquemos un poquito ya en las personas que el Señor quitará de su pueblo. Dice, el valiente y el hombre de guerra.
aquí incluyendo aquí a los ejércitos, aquellos que iban a la guerra, aquellos que se consideraban fuertes, el juez. Son personas que en los países pues debe de haber juez, debe de haber hombres de guerra, soldados, y el profeta. Esa palabra profeta es aquellos que tenían revelación, que tenían palabra de parte, pues ahora sí decirlo, dice de parte de Dios, pero en realidad estaban pervirtiendo el mensaje de Dios y lo estaban llevando a errar al pueblo. Y no solamente eso, nos acordemos que ya costumbres del oriente habían penetrado ya en el pueblo, y ahora agrega al adivino, el adivino. ¿Qué es lo que hace un adivino en el pueblo de Dios? Ya el Señor les ha sacado a la luz todos estas costumbres que ellos habían adoptado. Al adivino y el anciano. Recordemos que también los ancianos muchas veces pues espera de ellos la experiencia, la sabiduría para poder aconsejar, pero estas personas se habían ya corrompido. Dice el capitán de 50 y el hombre de respeto. Cuando el pecado entra, hermanos, no solamente causa daños en el que lo comete, sino que es una cadena, es como decía en otros videos, como el efecto dominó. Cae uno y en secuencia comienzan a caer los demás. Dice el consejero, el artífice, o sea, el escultor, aquel que fabricaba los ídolos. Dice excelente y el hábil orador. O sea, no es nuevo lo que estamos viviendo ya en nuestros tiempos. Ya en el tiempo pasado ha existido antes que las personas se han estado rebelando contra Dios por medio de su comportamiento. El Señor había puesto durante toda la historia el estándar, cómo el hombre debería de conducirse, mas sin embargo, nos recordemos que estas personas en sí tenían la ley de Dios. Ellos tenían el deber de escudriñar la palabra del Señor. Deuteronomio nos decía que pondrían estas señales, hablando de las profecías, hablando de los mandamientos y estatutos, en frente de sus puertas, en sus ventanas, en la frente, en la mano. De hecho, la recomendación que daba Deuteronomio es de quien los adultos, los padres, hablarían de esto a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Pero cuando dejamos la Biblia y comenzamos a sacar al Señor de nuestra vida, de nuestro entorno, de nuestro hogar, de nuestra escuela, de nuestro gobierno, estas cosas suceden. El Señor lo ha dicho y venimos mirando, traemos historia ya nosotros desde que nacemos. Desde que comenzamos a ir a la escuela, comenzamos a conocer las historias de países que han sido saqueados, que han sido llevados cautivos, que han sido destruidos casi en su totalidad por las guerras, porque Dios ha traído juicio a estas naciones que se rebelan contra Él. Así que Segunda de Reyes 24:14 dice que Nabucodonosor llevó cautivos a Babilonia. En otras palabras, Dios mismo utilizó a Nabucodonosor como instrumento para castigar a su pueblo. Recordemos que en su momento Nabucodonosor también era alguien que estaba en contra de Dios, se rebeló en contra de Dios, pero cuando conoció al verdadero Dios, él se humilló después de ser en ese entonces la potencia mundial, el líder que gobernaba esa nación. Llegó a ser también alguien que se arrepintió ante los pies de nuestro Dios. Así que entramos al versículo 4 y dice: ahora ya miramos a quienes quitará Dios, a los que supuestamente estaban encargados de llevar ahí el liderazgo de la nación. Pero dice el versículo 4: y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Ahora, no tiene nada de malo de que los jóvenes sean los gobernantes o los líderes de una nación. El asunto aquí es de que muchas veces no todos los jóvenes son maduros. Casi por lo regular los jóvenes están tomando a veces decisiones que no son las correctas. Y si regresamos capítulos anteriores de la Biblia, nos recordemos qué pasó con el hijo de Salomón.
El hijo de Salomón llega a un grupo de los que habían sido subordinados de su padre, y ellos dicen al hijo de Salomón cómo Salomón había impuesto carga dura, yugo duro, impuestos duros de pagar, y que ellos sí estaban dispuestos a que si el hijo de Salomón bajaba esos impuestos, ellos estaban dispuestos a servirle. Él va y pide consejos con los ancianos. Los ancianos dicen que eso es lo correcto, eso es lo mejor, pero no quiso escuchar la voz de los que sabían, de los consejeros, de los ancianos. Se fue a escuchar consejos de los jóvenes, y los jóvenes terminaron por darle un mal consejo que desgració a toda la nación. Entonces el Señor aquí está diciendo: y les pondré jóvenes por príncipes. Ellos sabían de lo que estaban hablando. Ellos sabían que los jóvenes no solamente iban a tomar malas decisiones, empeorarían el país, el lugar, sino que se van a enseñorear de ellos. En otras palabras, Dios pondría a gobernar a niños, a inocentes, a inexpertos que hicieran aún errar más a su pueblo, extraviarse. Eclesiastés 10:16 dice: ay de ti cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Es decir, en vez de estarse preocupando por los asuntos de la nación, por los asuntos del pueblo, estas personas iban a pasar de fiesta en fiesta, emborrachándose, nomás saciando sus deseos, olvidándose de los deseos del pueblo y de la nación. Y tenemos al versículo 5, 6 y 7, leeremos juntos. Dice: y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano, y el villano contra el noble. Cuando alguno tomare de la mano a su hermano de la familia de su padre, y le dijere: tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe, y toma en manos esta ruina, él jurará aquel día diciendo: no tomaré ese cuidado, porque en mi casa ni hay pan ni qué vestir, no me hagáis príncipe del pueblo. Entremos al versículo 5, dice: y el pueblo se hará violencia. O sea, a causa de los dirigentes jóvenes, de estos inexpertos, el pueblo se hará violencia. Hermanos, es lo que estamos mirando en toda la historia de la humanidad. Pareciera que hay momentos de paz en nuestros países, en nuestros pueblos, pero de repente vemos que la violencia sobrepasa esa paz que hay. Y de hecho, a veces pensamos, como ahorita nos está diciendo la Biblia, que los jóvenes harán esto, pero a veces pensamos que los adultos no harán también lo mismo. Pero miremos lo siguiente, que hay muchos adultos también que son inmaduros y que tienen el pensamiento de jóvenes, adaptándose al concepto juvenil para agradar al pueblo. Y el llamado al gobernante no es llamar a agradar al pueblo, es agradar a Dios. Si tú eres padre, estás llamado a agradar a Dios por medio de tu sometimiento, pero no solamente de eso, sino de tu autoridad como padre, como cabeza de hogar. Si tú eres mujer, también tienes la responsabilidad y el deber de agradar a Dios. ¿Cómo te conduces o te portas con tu familia, con tu esposo, con tus hijos? Si tú eres líder de una nación, si Dios te ha puesto en ese lugar de estar al frente de un grupo, de una nación, tienes el deber no de agradar al hombre, sino de agradar a Dios, porque tú no has llegado ahí por tus méritos. Dios, en su infinita misericordia y en su soberanía, Dios te puso en ese lugar para darle honra y gloria al Señor. Sé que muchos de los que están escuchando o los que me van a escuchar no van a comprender esto, pero tú, cristiano, que tienes el discernimiento de la palabra del Señor, que eres guiado por el Espíritu Santo, tienes la obligación, para nuestros países que son demócratas, que pueden votar y pueden hacer una elección, tienes la obligación no de venderte por un voto, no de dar tu voto al mejor postor. Eso es prostituirse. Si tienes y quieres ejercer tu voto, tienes que poner en mesa los valores y los principios que cada contrincante,
que cada candidato está poniendo en juego. Habrán algunos intereses que a nosotros nos beneficien, pero si eso que a mí me beneficia va en contra de la palabra del Señor, no debemos de poner nuestro voto a favor de esa persona. Más bien debemos de mirar de los dos o de los tres contrincantes que hay, quién es el mejor malo para no votar por él y quién es el más bueno de los malos. De hecho, ningún candidato llenará la expectativa de la que Dios pide. Sin embargo, nosotros tenemos el deber de ejercer nuestro voto por aquella persona, por aquel candidato que va a hacer mejor las cosas, aunque quedará corto de todas maneras. Así que seguimos ahí en el versículo 5. Y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual con su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Esto ya lo estamos viviendo, no es de ahorita, siempre se ha estado viviendo, porque el pueblo, las naciones no quieren nada con Dios. Estados Unidos comienza ya a sacar de las escuelas el nombre de Dios, a sacar de lugares donde antes invocaban y oraban antes, en las cortes, en los senados, comienzan ellos ya a sacar el nombre de Dios. Y esto va a traer a la larga consecuencias catastróficas. Dice el versículo 6, cuando alguno tomare de la mano a su hermano de la familia de su padre y le dijere, tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe, y toma en tus manos esta ruina. Una de las cosas que no te dije al inicio, que el título del 1 al 15 le he puesto lejos de la providencia de Dios. Y es que cuando nosotros nos alejamos del Señor, el Señor también se aleja de nosotros. El Señor no puede convivir donde hay pecado. Él apartará, ya leímos, su oído de nosotros, su rostro lo volteará. Y el versículo 6 nos da a entender que no habrá poder humano, fuerza humana de que saque adelante al país en ruinas. Ahora, la pregunta que te quiero hacer, ¿quién se quedará a hacer de algo que está? ¿Quién se quedará a hacer cargo de algo que está en ruinas? Y que en vez de querer mejorar, empeorará la situación. Dice el versículo 6, cuando alguno tomare de la mano a su hermano de la familia de su padre y le dijere, tú tienes vestido. En otras palabras, oye, a ti no te ha afectado la calamidad, además tienes los recursos. Tú serás nuestro príncipe. Y miramos cómo líderes en nuestra actualidad son tomados de esta manera porque le den cierta cualidad. Y ya los nombran por dirigentes de algún grupo, de algún distrito, hasta en lo religioso sucede eso. Y toma en tus manos esta ruina. Ellos están ya aceptando que están en calamidad, que están en ruinas, que necesitan a alguien, pero si te das cuenta, no buscan y no vuelven a Dios. Ellos están buscando un hombre que los dirija otra vez, pero se han olvidado del sustentador, del cuidador, del Dios de Israel, del grande Rey soberano que es nuestro Dios. Pero el 7 es algo de analizarlo, porque dice el 7, él jurará aquel día diciendo, no tomaré ese cuidado. Pues, ¿cómo va a tomar algún lugar, un país, un grupo en ruinas? Él no tiene la capacidad para sacarlo adelante. Dice, porque en mi casa ni hay pan ni qué vestir, no me hagáis príncipe del pueblo. Buscarán quien nos saque de esta condición, pero la condición del que aparentemente está mejor situación para ellos, al que proponen por príncipe, aunque sea mejor que los que están pasando esa calamidad, no va a aceptar, no va a estar, no se va a echar un compromiso del cual no va a poder salir adelante. Nadie querrá hacerse cargo del país que está en un total colapso. Tenemos allá el versículo 8. Pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. En el versículo 9
En el versículo 8, la causa de que Jerusalén y Judá hayan caído es porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová. Se estaban jactando de ser los fuertes, de ser los que proveían, se estaban jactando de ser los mejores, se habían enaltecido, su orgullo se estaba elevando a tal grado de que dijeron: no necesitamos de Dios, no lo necesitamos, nosotros somos suficientes para eso. Ellos no tenían ni la remota idea de lo que es el temor de Dios. Habían perdido ya todo valor que Dios les había dado. Todo lo que hablaban y hacían ofendían la soberanía de Dios. Miqueas, que es contemporáneo de Isaías, dice en el capítulo 3, versículo 2, arada, trillada, montones de ruinas, cumbres de bosques. Leamos qué dice Miqueas 3, 12, y es uno de los profetas menores que encontraremos ahí en la Biblia. Y Miqueas, que es contemporáneo a Isaías, trae esta misma profecía en el capítulo 4, pero en el versículo 3, 12 dice: por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Miqueas está confirmando ya lo que Isaías está diciendo, pero no solamente eso, sino que miremos que Jerusalén van a ser aradas, trilladas, van a ser destruidas. Tal vez hemos escuchado de la historia, y quiero hacer un paréntesis aquí, una historia de la Segunda Guerra Mundial, como Alemania, sí, Alemania, aquella Alemania que sirvió para trastornar al mundo con su reforma cristiana, levantando grandes teólogos y siendo lo que impactó al mundo. Miramos cómo Alemania fue prosperada después. De hecho, muchos países que abrazaron la reforma protestante fueron de los que más prosperaron en lo económico. Fueron países que tenían una condición económica muy elevada a otros países. Pero miramos que en el 1945, como la Segunda Guerra Mundial, la mentalidad de ellos era totalmente diferente. Miramos cómo la ideología de un solo hombre o de un solo grupo afectó en gran manera el pensamiento de la época reformada, de lo que fue la reforma protestante, y cómo ellos se tornaron a querer hacer una sola raza para ser la raza dominante. Pero al término de la Segunda Guerra Mundial, solamente conocemos esto por historia, por imágenes, por algunas tomas de videos, nos muestran el aterrador sufrimiento que ellos tuvieron. Ciudades en Japón como Hiroshima y Nagasaki destruidas, como la de Berlín separada, y aparte de eso, miles de historias que han surgido de abusos de parte de los países que fueron conquistadores. Pero eso es exactamente lo que pasa cuando alguien conquista, cuando los países conquistaban también en los tiempos bíblicos a otras naciones. Miramos, por ejemplo, que los asirios fueron uno de los más grandes, no tenían piedad de sus oponentes. Mataban niños, mataban mujeres, las violaban, hacían de ellas o de todo el pueblo al anciano, hacían atrocidad y media que hoy pudiéramos calificarlos por inhumano. Pero eso es lo que sucede cuando el pecado entra a la vida de las personas. Dice el versículo 9: la apariencia de sus rostros testifica contra ellos. Es decir, en su cara se delataba el pecado. Dice el versículo 9 también: contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado,
no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Y estuve analizando, de hecho, cuando llegamos a este versículo, hay referencias que te llevan al Génesis, ahí al comienzo te explica lo que pasó en Sodoma. De hecho, dice el 9, la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado. En otras de las cosas, ya habían entrado estas prácticas. De hecho, cuando miramos y la Biblia nos habla acerca de Sodoma y Gomorra, es para recordarnos el juicio que Dios trajo ante estos dos pueblos. Pero no solamente eso, el pecado de ellos había sido tan grave y tan abominable delante del Señor, que es muy probable y es muy posible que en el versículo 9 nos esté diciendo que al igual que Sodoma, eso de publicar quiere decir también que les daba orgullo de todo lo que hacían. Y en la actualidad hoy parece que estamos casi cayendo igual que en los tiempos de Isaías. Ahora no solamente la práctica de nuestros pecados ya no son vergonzosos como eran antes, sino que ahora nos jactamos y hasta los publicamos, y hoy impactamos más a la sociedad porque un simple video, un simple comentario, una simple película, una simple novela tiene el poder y el impacto, una simple revista, de trastornar las vidas a mal, de incitarlas al pecado. Y por eso dice el versículo 9, la apariencia de sus rostros se testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su rostro, no los disimulan, ya no les da vergüenza. Pero enseguida hay un ay, y ese ay es de juicio. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. El ay es una exclamación de dolor, de juicio, de castigo, de destrucción. Es algo que caerá sobre aquellos que no reconocen la voz de Dios. Y aquí el mensaje es de que no importa si tú eres el más vil de los pecadores, hay perdón en el nombre de Cristo Jesús. El llamado es a que nosotros vengamos en arrepentimiento y Dios transforme nuestra vida. Y no seamos como estos pecadores que está describiendo a Isaías, que nos jactemos y aún publiquemos nuestro pecado como diciendo que es un orgullo para nosotros hacerlo. Te voy a invitar que vayas a Romanos 1:32. Romanos 1:32. En el Nuevo Testamento. Dice Romanos 1:32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. No sé si entendemos la profundidad del apóstol Pablo con Romanos 1:32. Ellos ya conocen, ya entienden que viene un juicio de parte de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y aquí también podemos incluir que muchas veces nosotros podemos, como cristianos, ponernos en un término medio, ni lo bueno ni lo malo aquí, pero eso no agrada a Dios. O estás aquí plenamente con Dios, o estás aquí, no hay término medio. El término medio te califica como enemigo de Dios. Y muchas veces nosotros a veces no practicamos ciertos pecados, pero cuando alguien los publica y se jacta de ellos, nosotros nada más lo afirmamos con una sola sonrisa. No nos da dolor a veces el pecado. Nos hemos adaptado, nos hemos ya hecho insensibles al pecado. Ya no nos hemos dado cuenta de que el pecado poco a poco sutilmente va entrando a nuestra vida. Y como te decía, a veces una simple película, un simple chiste, un simple comentario de pecado, muchas veces nosotros no somos dignos de rechazarlos como lo haría un buen cristiano.
sino que deberíamos, como dice Proverbios, de apartarnos y alejarnos rápidamente. No consentir el pecado. Versículo 10 dice: decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ya vimos del 9 hacia atrás cómo los impíos, los pecadores, cómo van a ser tratados. Ahora, el versículo 10 implica que habrán justos ahí dentro de ese mismo pueblo, pero dice que decida al justo que le irá bien porque comerá del fruto de sus manos. Ahora, esto no quiere decir que el justo va a tener siempre comida y sustento. No vendrán. También él sufrirá las consecuencias del impacto del castigo de Dios. El punto aquí es de que su confianza siempre estará puesta en su proveedor, en su cuidador, en el sustentador. El justo sabe que no solamente de pan vive el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es más, Romanos también nos dice que ¿quién nos puede apartar del amor de Cristo? Ni tribulación, ni hambre, ni cuchillo, ni peste, ni desnudez. Nada puede separarnos del amor de Cristo. El justo debe de entender eso y debe de tenerlo presente en todo el tiempo. En nuestra actualidad, a lo mejor nosotros tenemos nuestras 3 comidas o aún hasta más. Y a veces nos damos el lujo de comprar hasta otras cosas que a veces ni las necesitamos. Pero ponte a pensar qué pasa con los hermanos que están del otro lado del mundo. Países donde han sido reprimidos con esta pandemia. Muchos de los cristianos les han racionado la porción de comida, la porción de medicamentos y algunos ni siquiera alcanzan. Sin embargo, a estos justos hay que decirle, como dice Isaías 10, que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Y recordemos también lo que dice Romanos, que todas las cosas que nos pasan a los que amamos a Dios es con el propósito del cual hemos sido nosotros llamados. Las cosas que muchas veces suceden, y aunque nosotros a veces llamemos desgracia, el Señor, nuestro Dios, la tomará para hacer algo, algún propósito en nuestra vida. Versículo 11. Ay del impío, otra vez el ay, ahí ya lo leímos una vez en el versículo 9 y ahora en el 11 dice: ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Mientras el justo tiene bendición por la obediencia, también el impío recibirá recompensas si sus obras fueron malas, si sus juicios fueron malos. Asimismo será retribuido el mal que hizo. Pero como te decía, amigo, hermano, si aún no has conocido a Jesús, esto que dice el versículo 11, tú puedes llegar a confiar en Dios y tener la seguridad que nuestro Señor Jesucristo puede limpiarte de todo pecado, de todo mal. Leímos también ya en Isaías que aunque nuestros pecados fueran rojos como el carmesí, al venir a Cristo Jesús en arrepentimiento, en fe, también nuestros pecados son lavados y venimos a pasar de ser manchados a ser limpiados. Así que entremos al versículo 12. Y dice aquí: los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían, te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Ahora, si regresamos al versículo 4, esto está muy de la mano con el versículo 4. En el versículo 4 dice que Dios, no el hombre, Dios pondrá a jóvenes por príncipes. Pero el versículo 12, los opresores, o sea, aquellos que abusan, son muchachos. Son los mismos que mencioné en el versículo 4. Y mujeres se enseñorearán de él. Aquí vemos cómo la manipulación ya de mujeres, como decía Proverbios, mujeres que no son virtuosas, mujeres que son que andan buscando el mal para la nación, para el hombre. Y recuerdo que leíamos en Proverbios una historia que el proverbista contó a su hijo y le dijo: he visto por la ventana a una mujer que sale al encuentro o que anda como buscando a quien se deje engañar.
Y aquí estas mujeres, al joven no tener experiencia, al joven no tener madurez, prontamente caerán sobre las manos de mujeres que los van a engañar, que los van a trastornar. Y dice el versículo 12, pueblo mío, los que te el curso de tus caminos. Los mismos jóvenes que fueron puestos por príncipes serán los opresores de su mismo pueblo. Son personas que no tendrán piedad con su pueblo, son engañadores, los llevarán por un camino torcido, por un camino de mentira. Miremos qué dice Isaías 9:16. Isaías 9:16 dice lo siguiente: porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernadores se pierden. Hermano, esto de que los políticos sean engañadores, eso no es nuevo, no es una táctica nueva, siempre ha existido. Y muchas veces nosotros nos caemos en el juego de creerle al mejor, supuestamente o aparentemente, pero en realidad ningún hombre, como dice Isaías 2:22, ningún hombre llega al nivel de Dios, al estándar de Dios. Y el llamado en Isaías 2:22 es: dejaos, hombres, dejaos del hombre, no confiemos en el hombre cuyo aliento está en su nariz. Es un simple mortal como nosotros. A veces nosotros tenemos el deseo por que nuestro país o nuestro pueblo mejore con la llegada de un nuevo candidato. Lo cierto es que al final terminará por decepcionarnos. Versículo 13. Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. Es decir, ya Dios en la profecía de Isaías ha determinado un juicio. Estas personas llegarán al tribunal del mismo Dios. Y la palabra litigar ahí es enfrentamiento. Dios se va a enfrentar con el hombre. Ahora tú te imaginas cómo nos miraremos delante del Señor. Llegará ese día en que todos nos vamos a presentar delante de la presencia del Señor. Y tú no podrás, ni yo no podré levantar la voz en ese día más que estar agachados y escuchar el veredicto de Dios, escuchar lo que Dios nos va a decir. No tendremos ningún abogado. Y la buena noticia es de que para aquel que ha sido lavado y limpiado con la sangre de Cristo, Jesucristo es nuestro abogado, nuestro defensor, nuestro sustentador. Él estará ahí para todo aquel que le ha recibido como Señor y Salvador, para llevar su caso ante Dios. Pero aquel que no tenga a Jesús, que no tenga ese abogado tan digno, tan hermoso y precioso, nuestro Salvador, solamente estará ahí, será, dice la Biblia, de aspecto horrenda cosa será estar ante la presencia de nuestro Dios. Así que el versículo 13 dice: Jehová está en pie para litigar. Ya está listo el Señor para juzgar. Está para juzgar, dice ahí, a los pueblos. Viene la advertencia más importante. Isaías dice que prepárense. Dios está listo para presentar cargos. Y es la palabra litigio o enfrentamiento. Es un enfrentamiento ante un tribunal entre Dios y el pueblo. Y aquí no cabe ni siquiera la remota idea de quién será el ganador. Ya sabemos la respuesta, que nuestro Dios va a ser el vencedor de este juicio. Versículo 14. Jehová vendrá juicio contra los ancianos de su pueblo y contra los príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras manos. Los litigantes que se presentarán ante este tribunal son los ancianos. La palabra anciano ahí es líderes y jefes. La palabra príncipe ahí también son como gobernantes o líderes, o aquellos que están en un lugar de eminencia, de liderazgo. Los principales, ya en el versículo 2 nos dio una lista como del guerrero, del juez, del profeta, del adivino. Y la lista sigue ahí en el versículo 2 y 3, pero los que estarán ahí dice contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestra casa. Las acusaciones es por el despojo, por haber destruido, por haberse enriquecido. Hoy nosotros escuchamos la palabra
cuando investigan a uno de los políticos o algún religioso que por ahí anda estafando a las personas, dicen, ocupan la palabra enriquecerse ilícitamente. Pues estas personas estaban haciendo lo mismo. Todo lo que han robado, todo lo que han tomado, se lo han robado al pobre. Y vemos ya en la Biblia cómo el Señor es defensor del huérfano, es defensor de la viuda, es defensor del pobre. El problema no solamente es eso, el problema es que la viña, que esta viña es de Dios. Ve ahí a Isaías 5:7. Isaías 5:7 dice, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá plantan deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Ahora miramos de quién es la viña, de quién es este pueblo, quién se preocupó. Vemos ya a Dios hacerle la promesa ahí en Deuteronomio, en Éxodo, en Levíticos, de decirle al pueblo, irán a un lugar donde ustedes no han sembrado, donde ustedes no han edificado, donde ya los espera ese lugar donde va a fluir la leche y la miel. O sea, ellos no habían hecho nada de eso. Todo esto le pertenece a Dios. Jesucristo utiliza una parábola similar de los labradores malvados para enseñar que el hombre que plantó la viña no era nadie más que su Padre, el Padre de Jesucristo. La parábola encaja perfectamente con Isaías 3:14. Jehová es el dueño de la vida. Esa viña era el pueblo de Israel. Versículo 15, y hasta aquí quiero ya concluir. Dice el versículo 15, ¿qué pensáis vosotros? Que majáis mi pueblo y moléis la cara de los pobres. Y la pregunta aquí acusatoria en el trono de Dios, delante del tribunal de Dios, sería la siguiente: ¿en qué estabas pensando ustedes? ¿En qué pensaban? Que maltratan a mi pueblo, que lo humillan, que restriegan su cara sobre el polvo. ¿Qué estaban pensando? Es como poner esa pregunta de esa manera. Y se presenta el Señor al último, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Y esta palabra Jehová de los ejércitos va a ser muy común a partir ya de Isaías en adelante, aunque ya en otros pasajes anteriores del Antiguo Testamento, en otros libros lo hemos leído. Esto era para el título que se le daba a Dios para ir a la guerra, para pelear contra sus enemigos. Y ya sabemos que Jehová de los ejércitos es alguien que no tiene competencia. Él es el soberano, Él es el guerrero por excelencia, Él es el todopoderoso, Él es el dueño de las galaxias, Él es el dueño de la viña, Él es el dueño del oro, de la plata, del mar, de todo lo que existe. Y la acusación es muy dura. ¿Qué pensabais vosotros? Ahora, si te das cuenta, la acusación no es por no ayudar al pobre, que también sería una acusación, pero la acusación implica eso. La acusación más seria es por el despojo del pobre. Habían tomado ventaja de su pobreza y a costa de eso ellos se enriquecían cada día más y más. Aún existen personas que aman a Dios, cristianos que aman a Dios con todo su corazón y están siendo abusados en varios sentidos. Recordemos que Dios ha prometido ser el defensor de los oprimidos, ser el defensor de aquellos más vulnerables. Jesucristo dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa os maltraten y vituperen y digan toda clase de mal diciendo en contra. Salmo 140:12, y quisiera terminar ya ahí con esta cita, y te he dado muchas citas el día de hoy para que vayamos adiestrándonos ahí en la palabra. Hay muchos cristianos, o habemos muchos cristianos que no sabemos a veces ni dónde están los libros, así que sirve hasta de ejercicio para ejercitar ahí nuestra habilidad en la Biblia. Dice el Salmo 142 12, yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Ahí está
¿Dónde debemos de poner nuestra confianza? Yo sé que el Señor sostendrá la causa del afligido y el derecho de los pobres. Descansemos en la provisión, en el cuidado, en la protección del Señor. Sí, aunque las cosas vengan mal, el Señor ha prometido esto. Bendiciones.